Buenas tardes, soy el estudiante Joe Mauricio Lema Freire y a continuación les voy a exponer sobre la teoría del delito, la finalidad de la teoría del delito, cuáles son los elementos de la teoría del delito, la conducta y las causas de exclusión de la misma, la tipicidad y sus causas de exclusión, la culpabilidad y sus causas de exclusión y finalmente la antijuricidad y sus causas de exclusión. Bueno, para empezar con el primer tema que vamos a abordar, la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? Podemos decir que la teoría del delito es un concepto fundamental en el área del derecho penal que busca establecer los elementos esenciales de un delito y su estructura. Esta es una disciplina que se encarga de analizar y sistematizar los diferentes caracteres y elementos que conforman un delito, con el objetivo de proporcionar una base teórica sólida para la interpretación y la aplicación de las normas penales. ¿Cuál es la finalidad de la teoría del delito? Por un lado, la finalidad de la teoría del delito es proporcionar una herramienta conceptual y metodológica para la mejor comprensión y la clasificación de los distintos tipos de conducta. Por otro lado, tiene como objetivo establecer los criterios necesarios para la determinación de la responsabilidad penal de una persona, es decir, si ha cometido o no un delito y si debe ser sancionado o no por ello. Los elementos en la teoría del delito son aquellos componentes que son necesarios para que una conducta pueda ser considerada como un delito o un ilícito. Estos elementos son la tipicidad, la conducta, la antijuricidad y la culpabilidad. Vamos a empezar por la primera, la conducta. Al nosotros ser dueños de uno mismo y saber qué conducta podemos, queremos o no hacer, la conducta se refiere a la acción o la omisión que una persona hace y viola una norma penal y que ésta puede ser castigada o sancionada con una, valga la redundancia, una sanción penal. Esta conducta puede ser clasificada en diferentes tipos, dependiendo del carácter de la acción o la omisión. La conducta se divide en dos grandes categorías: la conducta dolosa y la conducta culposa. ¿A qué nos referimos cuando es una conducta dolosa? Es aquella que se realiza con el conocimiento de la norma penal y con la intención de violarla, mientras que la conducta culposa es aquella que se realiza violando el deber objetivo de cuidado. ¿A qué nos referimos cuando es dolosa? Cuando yo estoy al tanto de que voy a lesionar el bien jurídico de otra persona, cometiendo dicha conducta y aún así yo tengo la alevosía de hacerlo, sabiendo del resultado que va a provocar, que va a recaer en la lesión de un bien jurídico de otra persona. Ahora, la conducta culposa es aquella que viola el deber objetivo de cuidado. ¿A qué nos referimos con esto? Es aquella que yo, a sabiendas de que esta conducta puede representar un peligro inminente, la hago y como resultado, sin quererla hacer, lesiono un bien jurídico de otra persona, del sujeto pasivo, el quien recibe el daño. Otro ejemplo de conducta dolosa puede incluir en los delitos como la negligencia de un médico, la imprudencia, la falta de cuidado en cuanto a accidentes de tránsito, coger un celular, ir a velocidad excesiva en una zona urbana, que pueden ser cometidos sin intención, pero
se tenía el conocimiento que se podía recaer en tal resultado. Por otro lado, la teoría del delito es una rama del derecho penal que se encarga de estudiar y analizar los elementos que conforman el delito. Estos elementos se encuentran la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Estos elementos se encuentran conceptos que son muy fundamentales para determinar si una conducta es considerada como delito o no, y se puede esclarecer su responsabilidad penal de una persona. ¿En qué consiste la tipicidad? La tipicidad consiste y se refiere a la adecuación de una conducta que está establecida en la ley penal. Es decir, para que una conducta sea considerada como delito, debe de estar descrita y penada por la ley antes de hacerla. La tipicidad se compone de dos elementos, los cuales son el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿A qué nos referimos con lo objetivo? Se refiere a todos los elementos externos de la conducta, es decir, todas aquellas conductas que se reúnen para poder realizar el resultado. Son aquellas que deben de estar presentes para que el delito se configure. Estos elementos pueden ser acciones u omisiones dentro del nexo causal, que generen el resultado como tal una lesión de un bien jurídico. Por otro lado, tenemos la antijuricidad. Esta se refiere a la contrariedad de una conducta con el ordenamiento jurídico legal. Es decir, una conducta es antijurídica cuando va en contra de lo establecido por la ley. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que una conducta antijurídica puede ser considerada como justificada o permitida. Estas excepciones se conocen como causas de justificación o causas de permisión, las cuales más adelante se las voy a explicar. La culpabilidad se refiere a la capacidad del autor de comprender y querer realizar la conducta delictiva. Para que exista la culpabilidad y hacer un juicio de reproche a la persona que hizo dicha conducta, es necesario que el autor haya actuado con la plena conciencia y voluntad de cometer el delito. La culpabilidad se compone de los elementos de la imputabilidad y la culpabilidad en sentido estricto. ¿A qué nos referimos con la imputabilidad? Se refiere a la capacidad del autor para entender la ilicitud de su conducta y para dirigir sus acciones de acuerdo a la comprensión. En otras palabras, el autor debe estar mentalmente apto para ser considerado responsable penalmente. En caso de que una persona sufra de algún trastorno mental, esta es inimputable, no imputable, es inimputable, debido a que la culpabilidad está arraigada con considerar a las acciones del autor como comprendidas, y una vez comprendidas se hace el ilícito, mientras que las personas inimputables no están aptos para considerar dicha conducta. Sin embargo, la hacen, pero no están en sus sentidos, no están, debido a que sufren trastornos mentales graves, no pueden considerar dicha conducta, y por lo tanto estas personas necesitan centros psiquiátricos para ser controlados de alguna manera, y no centros de privación de libertad.
Por otro lado, la culpabilidad en sentido estricto se refiere a la voluntad del autor de querer cometer el delito. Es decir, que el autor debe haber actuado en pleno conocimiento y voluntad de la realización de la conducta delictiva. Ahora, una conducta y las causas de exclusión en el derecho penal son conceptos fundamentales para comprender el funcionamiento de la justicia penal. En términos generales, la conducta se refiere a los actos u omisiones que son considerados como delitos, según la legislación penal en nuestro país. La exclusión se refiere a las circunstancias en las que una persona no puede ser responsabilizada penalmente por una conducta. Existen diferentes causas de exclusión en el derecho penal, las cuales pueden variar según el sistema jurídico de cada país. A continuación voy a detallar algunas de las causas más comunes en cuanto se refiere a la conducta. Una conducta que puede ser excluida es el estado de necesidad. Si bien es cierto, el estado de necesidad es una causa de exclusión que permite a la persona cometer un auto ilícito para evitar un mal mayor inminente, es aquí donde se ponderan bienes jurídicos. Para que se considere el estado de necesidad debe de cumplirse ciertos requisitos, como la existencia de una situación en peligro real y grave, la ausencia de otro medio razonable para evitar el peligro y la proporcionalidad entre el mal causado y el mal evitado. En estos casos, la persona que actúa en estado de necesidad no puede ser considerada culpable de un delito, debido a que su conducta fue para evitar un mal mayor o un peligro que estaba teniendo un bien jurídico propio o un bien jurídico ajeno. En cuanto a la tipicidad de sus causas de exclusión, la tipicidad se refiere a las circunstancias en las que el comportamiento no puede ser considerado como un delito, debido a la falta de alguno de los elementos que conforman el tipo penal. Estas causas de exclusión pueden variar según el sistema jurídico de cada país, pero a continuación se presentan algunas de las causas más comunes. La ausencia de los elementos objetivos del tipo. Para que un comportamiento sea considerado como delito, debe cumplir con todos los elementos objetivos del tipo penal establecidos en la ley. Como otra, se tiene la falta de elementos subjetivos del tipo. Además de los elementos objetivos, muchos tipos penales requieren de presencia de elementos subjetivos como la intención y el conocimiento del autor. Las causas de exclusión de la antijuricidad. En el derecho penal se refiere a las circunstancias en las que un acto que normalmente sería considerado como delito no es punible debido a la ausencia de la antijuricidad. Es uno de los elementos fundamentales del delito y se refiere a la contrariedad del acto en el ordenamiento jurídico. Estas se basan en los principios y circunstancias específicas que justifican la no punibilidad del delito. En esta podemos nombrar la legítima defensa. La legítima defensa consta en una causa de exclusión debido a que permite a una persona utilizar proporcionalmente la fuerza para protegerse, para repeler de una manera proporcionada de sí misma a otros de una agresión ilegítima e inminente. Para que se pueda invocar la legítima defensa, debe cumplirse con ciertos parámetros y requisitos como la necesidad racional del medio empleado para repeler dicha agresión y la proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Y por último, la exclusión de la culpabilidad. En el derecho penal se refiere a las circunstancias en las que una persona no puede ser considerada culpable en el delito a pesar de haber cometido la conducta prohibida. Estas circunstancias pueden variar según el sistema legal y las leyes específicas de cada país, pero generalmente se reconocen ciertas causas de exclusión de la culpabilidad. Aquí viene la inimputabilidad. Esta se refiere a la incapacidad mental o psicológica de una persona para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus acciones. Aquí viene